Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues nos encontramos en este podcast de nuevo. En esta ocasión pues hemos invitado a una profesora del programa de trabajo social, Maribel Florian. Pues Mari es de la casa, entonces también queremos como profundizar sobre aquellas cosas que hacemos en trabajo social, pero también en diálogo, específicamente en este diálogo con las prácticas artísticas. Entonces primero Mari, preséntate, cuéntanos cosas de ti, de tu formación, de cómo llegaste a ser docente dentro del programa de trabajo social y como algunas cosas que haces aparte de la docencia en el programa. Buenas tardes, gracias Albalú. Pues cuando siempre me hacen esta pregunta, pues yo refiero, digamos, como dos polos en la formación. Uno es pues mis estudios en trabajo social en el pregrado. Luego, por una serie de eventos afortunados, tuve la oportunidad de hacer una maestría en historia y esto pues incentivó el ánimo de seguir investigando y concluí un doctorado en ciencias sociales y humanas. Y el otro polo de formación que ha operado en mi vida académica o que ha tenido un impacto en mi vida académica ha sido un título que no es formalizado desde la academia, pero que para mí es importante, que es que me convertí en mamá. Entonces, este ejercicio de crianza y de cuidados ha sido fundamental pues justamente para la charla que me convocas, que tiene que ver con cómo se involucran los procesos artísticos en las prácticas académicas. Y bueno, cómo llego a ser docente y también cómo llego a esta experimentación de lo artístico en las prácticas pedagógicas. Pues yo diría que hay como dos elementos clave, uno que tiene que ver con haberme hecho profesora, de plano no es que haya estudiado trabajo social y haya sido profesora, y otro es, como dije, haberme hecho mamá. Entonces, del primer elemento, recuerdo que era como principios del siglo XXI, cuando tuve una oportunidad, digamos, tuve mi primer trabajo. Yo trabajé en obras con saldo pedagógico y en esta experiencia había un ejercicio que se postulaba desde las ofertas que hacía el distrito, que se denominaba Bogotá Historia Barrial. Y en Bogotá Historia Barrial me encuentro con un concurso, bueno, eso es un concurso, me encuentro con la oportunidad de establecer un proceso. Era construir la historia de un barrio. Este ejercicio lo adelanté con otra persona y pues decidimos hacer la historia del barrio Voto Nacional. Entonces fue muy interesante porque cuando nos remitimos pues al ejercicio, pues había otras cosas que nos convocaban, pero acá en concreto para ir concretando con la experiencia, recuerdo que pues nos remitimos a la Luis Ángel Arango, que en ese momento pues era el centro de documentación más importante, o sea, pues es un hito, era la cuna del conocimiento, pues porque no estaba popularizada la internet ni todas estas otras fuentes que hoy tenemos pues para hacer este ejercicio. Y aclaro acá, pues yo no soy historiadora, o sea, mi formación en pregrado no es en historia, ni tampoco en artes, ¿no? Entonces, como algo así súper especial, es que ese barrio se origina justamente pues el nombre de ese barrio se origina a partir de la iglesia del Voto Nacional, que es la iglesia del Sagrado Corazón, y que tiene lugar por la puesta de proyectos de nación que se quieren congregar en un símbolo icónico pues para la nación en ese momento. Y en esa pesquisa bibliográfica que hicimos para la investigación, resultó pues muy oportuno hallar un texto. Ese era un manuscrito que era como de finales del XIX, principios del siglo XX, que se encontraba en la sala de libros raros y manuscritos. Y en ese interés, pues nos percatamos de que esa sala pues no era la de consulta habitual a la que íbamos todas cuando llegamos a la biblioteca. Entonces hubo que hacer una serie de trámites, arreglar una serie de autorizaciones para poder ingresar. Y bueno, finalmente llega el día, puedo ingresar a la sala de raros y manuscritos y bueno, eso parecía el búnker de los secretos. Es un espacio muy bonito, bueno, había una vitrina súper bella con una serie de ejemplares de textos de otra época. Y recuerdo pues de manera así súper especial que cuando llega ese documento a mis manos,
pues ahí hay toda una experimentación, porque no es leer en el texto o en el documento lo que dicen que decían unos libros del pasado, sino palpar de alguna manera la historia. ¿Qué tipo de relación? Sí, sí, es una experiencia táctil, ¿no? Sí. Y además, pues, digamos, toda la connotación de estar viviendo de alguna manera ese pasado. Entonces, esto fue así una experiencia que marcó mi vida y con ello, pues quedé profundamente enamorada de la historia y dije, yo quiero estudiar historia. Y bueno, pues esto no reñía con la idea, digamos, para uno hacer una maestría en historia, no tiene que hacer el pregrado en historia, entonces ese fue un caminito que se fue armando para poder llegar a ser docente. Sin que necesariamente digo, pues, o sea, terminando la maestría, no es que empecé a ser profesora de una, pero sí fue este evento el que me puso en ese destino, sí. Y el otro evento tiene que ver con la maternidad. Bueno, ya con los ejercicios de maternidad y cuidado, porque son dos cosas distintas. Entonces, bueno, con la maternidad ocurrió que desde que quedé en embarazo, empecé a hacer un ejercicio de escritura, un libro que hago para Alicia, y en ese libro pues hay una suerte pues de ejercicios de palabra y de ilustración que pues fueron fundamentales para interrogar qué pasa con la maternidad, ¿no? Cómo es vivir la maternidad, qué implica hacerse madre o que la sociedad me haga madre, ¿no? Entonces, pues empezó todo un ejercicio de reflexión también sobre los cuidados y en este campo de los cuidados, pues con una serie de preguntas que no se agotan solamente en los ejercicios de sobrevivencia, es decir, qué es la crianza o qué son los cuidados con una niña pequeña que no necesariamente se tramitan a partir de un ejercicio de sobrevivencia, exclusivamente a partir de un ejercicio de sobrevivencia. Entonces esto nos pone en un camino muy lindo y afortunado que es cómo es aprender a ser hija y a ser madre, ¿no? Y cómo nos construimos en ese escenario. Entonces recuerdo que, bueno, ya Alicia un poco más grande y en la necesidad de entender, de relacionarse con el mundo, no sé si solamente necesidad, pero pues hace parte de su vida, de su vitalidad. Nos encontramos de nuevo con la biblioteca Luis Ángel Arango. Creo que la Luis Ángel Arango va a ser para mí hace unos aportes y es un hito en todo mi proceso de vida, donde hay una apuesta de mediación y de ejercicios de talleres que se imparten a familias, se imparten a primera infancia, a niñas, niños. Y bueno, empezamos a participar con Alicia en estos talleres y nos encontramos con cosas muy bacanas, muy interesantes, que pone preguntas y reflexiones sobre la vida, ¿no? O sea, no hay otra forma de entenderlo sino es cómo nos relacionamos, para qué existimos, por qué y cómo embellecemos la vida, ¿no? Entonces ahí pasó algo muy particular y es que además del placer de participar y de compartir con Alicia y con todos los talleristas que estaban en los procesos de mediación, aprendo un montón de cosas. ¿De técnicas o de mediación? De técnicas. Sí, aprendo a hacer origami, aprendo a hacer herbarios, aprendo a hacer proyecciones, dibujos, manuales. Sí, ilustraciones, sí, técnicas manuales. Entonces, mira cómo esta experiencia táctil está digamos, caminando con el tema de hacerme profesora y de buscar un ejercicio didáctico que sea desde mi mirada, pues oportuno, ¿no? Y que nos convoque a unas reflexiones que seguramente desde otro lado son posibles, pero pues que ahí mismo no son tampoco mi interés, justamente pues por lo que estoy narrando de lo que me pone en esta perspectiva. Entonces, bueno, ese placer y esa alegría por aprender, pues porque además sé hacer algo, ¿no? O sea, empiezo a ver qué bacano que puedo hacerlo y materializarlo. O sea, en la construcción de objetos, porque finalmente sí, es como un resultado de objetualizar algo, una idea, no sé, una reflexión en torno a algo que en el taller estabas viviendo. O sea, lo que entiendo también un poco es que en el objeto encuentras razones para concretar
un discurso o algo que estaba sucediendo en el espacio del taller. Es decir, el objeto no solamente lo asumes como cosa, sino que asumes el objeto también como montón de cosas que están ocurriendo y que pueden llegar a algo concreto. Aparte de eso, poner algo tuyo, que es lo táctil, la manipulación, lograr hacerlo a partir y volverlo cosa, por decirlo de alguna manera. Sí, pues en parte sí, y digamos que origina una serie de preguntas que interpelan este ámbito de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, no solamente pensar el proceso pedagógico en el marco del aula, sino también por fuera, ¿no? Digamos, este es un escenario público, ¿no? La biblioteca pues es un escenario público que nos permite hacer este tipo de ejercicios, pero sí quisiera poner en valor algo, y es que para mí fue mucho más sugerente la oportunidad de aprender algo que no sabía, ¿sí? Y luego pues ya vienen otras intencionalidades, ¿no? O sea, uno siempre está muy atento a revisar o examinar cuáles son las intencionalidades de la didáctica, que me parecen pues apreciables, sí, pero en ese momento para mí era muy placentero el ejercicio del aprendizaje. Entonces, estos son todos insumos que han sido vitales para que pues me pregunte o pueda entender un poco cómo es que llegó a este proceso de incorporación de procesos artísticos en las prácticas pedagógicas. Y ya concretamente acá en la universidad, yo sugeriría que hay un hecho también fundante que tiene que ver con un proyecto de investigación que adelantamos en el 2018, que buscaba, a partir de la identificación de las violencias basadas en género, derivar o constituir un protocolo de prevención y atención de las mismas. Este proyecto de investigación se llevó adelante con otro grupo de profesores, y tuvo pues de suyo una serie de desafíos importantes en relación con cómo identificamos las violencias, cómo generamos un efecto de realidad que diga que, ok, acá en la universidad hay violencias y necesitan ser atendidas. Y quizá uno pueda desujetarse de esa necesidad, en el entendido de que puede ser que el mundo sea violento per se, pero, o que existan las violencias basadas en género per se, pero queríamos darle lugar, ¿no? De alguna manera el proyecto insistía en que debía identificar qué era eso que debía prevenir y atender. De este proyecto surgió algo que me parece pues vital, y es que, identificado el riesgo, ¿qué hacemos con el riesgo? ¿No? O sea, las violencias están, digamos que en lo que se pudo identificar, pues sí tenía estas connotaciones culturales, de las formas en cómo hemos aprendido a amar, cuidar, desear, relacionarnos, y precisamente ya identificado eso que podíamos hacer. Y ahí aconteció pues una segunda fase de ese proyecto que denominamos Amores y Sexualidades de Otro Modo. Y en Amores y Sexualidades de Otro Modo lo que buscábamos era establecer estrategias de prevención. Ahí hay un concepto que fue fundamental y es derivado de una autora que habla de diccionarios emocionales, es Arlie Hochschild. Este concepto les traje de un texto que se denomina La mercantilización de la vida íntima. Entonces, no es nada así del otro mundo, es sencillamente una interpretación que nos permite entender que nos comportamos conforme a cómo definimos, y la batería que tenemos de razones para llevar a cabo nuestras acciones. Entonces, un poco la idea era como, si cambiamos e interpelamos esos diccionarios emocionales, podemos cambiar el mundo, ¿sí? Y porque parte de esta identificación de las violencias tenían que ver con pues que el mundo así tal como lo vivimos es peligroso. O sea, es peligrosa la desigualdad, es peligroso el clasismo, es peligroso el racismo, porque pues acentúa dolores profundos y de hecho pues era importante establecer tensiones y cuestionamientos en relación con ello. Entonces, de este proyecto nacen dos experiencias. Una tiene que ver con el semillero indisciplinar Main Suaza,
en donde hemos operado una serie de ejercicios de corte, artístico, podríamos llamarlo, y otro proceso es la electiva, una electiva que creé como en el 2018-19, que se denomina El Ocaso del Amor. Entonces estos han sido dos polos de trabajo grato, colectivo, de inteligencia colectiva, no artificial, en donde hemos podido experimentar ciertos ejercicios. En el semillero indisciplinar trabajamos una instalación, hemos hecho 2 instalaciones y estamos en un ejercicio de elaboración de artefactos, pero voy a hablar de uno que se denomina Póngale luz a los cuidados, que básicamente en su escenografía es una casa en cartón, la simulación de una casa en cartón, con una serie de preguntas interactivas que buscan poner de relieve la desigualdad que existe en términos de género en relación con los trabajos del cuidado en el ámbito doméstico. Entonces, hay preguntas como quién recoge la popó del perro, quién lava las cortinas, quién lava la loza, y tu mamá qué hace, o tu papá qué hace. Y básicamente la instalación buscaba facultar la indignación frente al reparto inequitativo de las labores del trabajo doméstico, pero también poner en tensión esa jerarquía epistémica que hemos hecho con los distintos trabajos, porque pues resulta ser así fundamental, y esto también lo conecto con la experiencia de ser mamá, y es como estos trabajos que implican el hacer cotidiano, ¿no? que es ocuparse de sí mismo y ocuparse de los otros, gozan de un estatuto subordinado, gozan de un valor inferiorizado. Entonces esto sí alentó un poco las discusiones en el ejercicio del semillero, y acá también es fundamental entender que esto no parte pues hay otra docente conmigo que está coordinando el semillero, pero no parte por iniciativa de las profas, sino que es un asunto donde cada estudiante llega, experimenta y propone también su reflexión a partir de su propia experiencia. Entonces es un trabajo muy grato en términos de cómo han vivido esta dimensión de los cuidados en su casa, en su familia, para luego desde ahí proponer una suerte de ítem o estación en la casa que teníamos como simulación. La idea de la instalación, surge, sí, entiendo el escenario de la reflexión académica alrededor de las categorías que estaban puestas allí, pero ¿de dónde surge que hagamos una instalación y no hagamos un cartel, no hagamos, por la idea de instalación, cómo surgió? Y la instalación, ¿qué cosas ha permitido ese artefacto de instalación, a distinción o a diferencia de otras posibles cosas que hubieras podido poner ahí como a discusión? Perfectamente hubiera sido, por ejemplo, sacar un comunicado de cosas, armar un boletín, ¿sí? ¿Qué permitió específicamente la instalación, o por qué la instalación, digamos, operó para lo que querías o el propósito que tenía ahí? Yo creo que la instalación en el proceso de la relación pedagógica fue sugerente más que muchos de los procesos que hemos venido formalizando en los semilleros. Los semilleros son una instancia para que los estudiantes supuestamente aprendan a investigar. Pero digamos que en los semilleros está todo el desafío de cómo prendamos a nuestros estudiantes de la disciplina o del interés real pues para participar, ¿no? Entonces, dado que no estaba tan presente la oportunidad de reflexión desde estas otras instancias, es decir, desde experiencias más formales, que también las hemos hecho en el espacio, decidimos apuntar a una apuesta de investigación-creación, vamos a llamarla así, con los matices, insisto, pues porque no soy artista, pero esto también se deriva del proyecto de Amores y Sexualidades de otro modo. Entonces ahí no solamente encontramos como hito el concepto de diccionarios emocionales, sino también otro concepto que fue vital, que fue el de didácticas género-sensitivas. Es decir, cuando llegamos a la instalación ya también teníamos un recorrido con el tema de otras experiencias y de
facultar la puesta en escena de otros diccionarios, si se quiere, y para lo cual necesitábamos saber cómo era factible llevar a cabo este hecho. O sea, es como cómo interpelamos los distintos escenarios o preguntas para poder realmente impactar de alguna manera. Entonces, este concepto de didácticas género-sensitivas es derivado pues lo encontramos por una profesora que lo trabaja, Isabel Agathon, en un texto que tiene que se denomina Si Adelita se fuera con otro, el feminicidio y otros amores. Ella es, creo que también promotora de la ley de feminicidio acá en Colombia, y utiliza este concepto para reflexionar, o bueno, para que se introduzcan los currículos de quienes son operadores de justicia, en particular de quienes se forman para ser abogados. Y con esto se buscaba concienciar, sensibilizar a quienes hacen este tipo de ejercicios, pero también desnormalizar la violencia institucional, ¿no? La violencia que operan los juzgados, es decir, como que no operan no operan con una suerte de perspectiva de género. Entonces veamos si con estas nociones o con estas didácticas sí podemos introducir este evento. Y ella recurre a una serie de películas, da toda una batería de películas que pueden ser objeto o piezas de discusión en el aula. Entonces, no era necesariamente, como la consigna ahí muy derivada también de lo que procede muchas veces en los agentes culturales o en la agencia cultural, y es que no todo conocimiento opera vía razón o de forma razonada. ¿Cómo interpelamos los sentidos? ¿Cómo interpelamos el gusto? Que puede ser una beta para la transformación de nuestras particulares formas de entendernos, de relacionarnos. Entonces ya con eso fue que llegamos al ejercicio de investigación-creación en el semillero. Bueno, no, te iba a preguntar por la otra experiencia que actualmente desarrollas en la lectiva, digamos ahí. En el semillero tienes más estudiantes de trabajo social, están más concentrados, pero en la lectiva Mari tiene estudiantes de otras disciplinas, que creo que también ahí has hecho un trabajo muy interesante en llevar todas estas metodologías a los ingenieros, probablemente a los arquitectos, probablemente como a otras disciplinas que no es tan común incluso hablar, situar el género, la sexualidad en esto. En esa lectiva estás haciendo un trabajo muy, muy chévere, que son las máquinas del amor. O sea, lograr también ya no en una instalación a partir de esta categoría, sino de hacer un artefacto que permita, dijéramos desde el artefacto también, hablar de esa condición género-sensitiva, para ponerla, dijéramos, también en discusión con otros. ¿Cuál es la pretensión de la máquina? O sea, el concepto de máquina dentro de esa apuesta de objetualización que tienes en la lectiva. Bueno, sí, la electiva no es máquinas para el amor, sino máquinas para hacer el amor democrático, ¿sí? Y la electiva se denomina El Ocaso del Amor, tiene como paraguas la apuesta que tiene el Departamento de Estudios Sociales, el Departamento de Formación Lasallista. El Departamento de Formación Lasallista. Y justamente pues la electiva también busca tributar a la prevención de las violencias basadas en género. Las máquinas son una metáfora, una excusa para poder ejercitarnos en una apuesta pues poética, transformadora de esos diccionarios emocionales. Entonces yo te he referido que no soy artista justamente porque me interesa también saber desde qué lugar puedo integrarme en estas reflexiones. Y mi lugar ahí ha sido un poco más en la interpelación de los hitos del amor romántico, ¿no? Digamos, cómo interpelamos y problematizamos una serie de nociones que
puede tener efectos indeseados, por ejemplo, este mito de la media naranja o la exclusividad que opera en el amor romántico, y con lo cual pues podemos sentirnos en este poder de propiedad por la vida de otros, otras, o la idea de armonización, la idea del amor como de acuerdo eterno, que también puede suscitarnos preguntas. O también del amor vinculado a la sexualidad y cómo se... Sí, que digamos como esta instancia que lo visibiliza o lo concentra en lo reproductivo muchas veces, digamos como una perspectiva biológica, y bueno, todo esto opera en una suerte de naturalización con una serie de temáticas en donde vamos operando a lo largo del proceso pues el ejercicio de cómo conducirnos o cómo facultar la capacidad creativa. Entonces, bajo una serie de eventos, pues todo el semestre nos la pasamos creando, digo yo, pues máquinas, pero en últimas son didácticas, con unas intencionalidades precisas. Las didácticas están llamadas a desmitificar estos mitos del amor romántico. Entonces, pues hacemos trabajos en origami, hacemos ejercicios de proyección, hacemos barcos autómatas, bueno, hacemos muchas máquinas que pueden ser poéticas, didácticas, y con esto, pues de paso vamos poniendo en tensión estas preguntas que están ahí acentuadas, ¿no? Y ha sido muy interesante trabajarlo con ingenieros, con arquitectos, porque pues son de otras disciplinas, no son de las ciencias sociales, porque eso lo obliga a uno, o me ha obligado a presentar de forma mucho más concreta y tranquila pues las consignas que tengo en la electiva, ¿no? Una vez es parte del supuesto de que todo el mundo maneja estas herramientas técnicas o conceptuales, que realmente tampoco son tan necesarias, ¿no? Porque además uno se pregunta, yo qué estoy diciendo cuando digo toda esta artillería y esta jeringonza pues conceptual, ¿no? Y más bien la facultad está en ver cuál es el aprecio, los réditos de ello para poder compartir con el grupo. Yo creo que hay unos saldos pedagógicos muy importantes, creo que en las dos experiencias, y esos saldos son la oportunidad de estar. No, nos quejamos mucho del uso de los dispositivos, del celular en el aula, ¿no? Todo el tiempo decimos, no, es que no prestan atención los estudiantes, pero parte de este ejercicio ha sido estar presente, ¿sí? Estar presente, saber... El trabajo colaborativo también que supone que la práctica artística creo que logra eso, o sea, logra un ejercicio también colaborativo de construcción, o sea, creo que en el ejercicio de construir hay muchos valores didácticos. Sí. Quisiera verlo desde ese lugar. Yo encontré hace poco pues como en un texto, bueno, es como un artista visual que hablaba de como una suerte de metodología para algo, para videoarte, ¿no? Y él planteaba el ensayo y error como el modus operandi, pero dentro de esto decía algo que me pareció fundamental, y era que ante estos ejercicios que buscan respuestas inmediatas, pues se vale oponer el placer de aprender por aprender. Y yo considero que esto opera en el ejercicio, porque muchas de las estrategias con las que llego, pues aunque son jóvenes que han pasado, yo me imagino, por cursos mínimo de plastilina, pues también hay una capacidad de asombro cuando aprendemos a hacer algo en origami, o cuando se abre la oportunidad de proyectar algo, el manejo del acetato, o también de estos barquitos autómatas, dar movimiento y sentirse capaz de crear. Entonces yo valoraría como saldos de esta experiencia, pues además de generar una serie de preguntas, esa es una facultad de las didácticas generosensitivas, no arrojan respuestas, solo arrojan preguntas. Estamos hablando de didácticas que no ofrecen soluciones, pues soluciones con las que habitualmente estamos familiarizados, porque la pregunta puede ser una solución, y en esa perspectiva pues es como el estar, el sentirse capaz de crear, darse la oportunidad de compartir y apreciar el encuentro, porque ninguno de estos ejercicios sería posible si no hay convite para hacerlo, ¿no? Entonces lo más bello de esta posibilidad es el encuentro, y pensar en ese escenario de compartir solo
por el placer de aprender. Bueno, Mari, como diría en otras ocasiones, el tiempo en televisión es corto y pues quisiéramos una discusión así súper extensa de varias cosas que has dicho ahí, pero también un poco invitarlos a conocer la experiencia, digamos, desde la lectiva, pero también desde el semillero Indisciplinar Mainsuasa. Exacto. Y un poco la reflexión que recojo de lo que de esta conversa es cómo la educación en estos tiempos, un poco que está mediada por muchas tecnologías, también debe recoger esta parte sensorial y cómo la capacidad sensorial y creativa puede ser un escenario también para discutir, no solamente el concepto, no solamente el libro, no solamente lo que está ya construido, sino lo que se puede crear en el ejercicio dialógico y colaborativo con los otros. Finalmente, Mari, pues como 2 o 3 cosas que quieras decir en relación a cómo esto de la práctica artística puede seguir aportando no solamente a tu experiencia, sino a la experiencia quizás de muchos trabajadores y trabajadoras sociales que se mueven, por ejemplo, en el ejercicio comunitario, en el ejercicio de distintas poblaciones con personas adultas mayores, niños, niñas. No sé, ahí como desde tu experiencia, ¿qué podrías un poco decirnos para cerrar? Bueno, yo creería que seguir facultando esta oportunidad de encuentro es supremamente valioso. Yo creo que esta dimensión táctil de experimentación, andar con la gente, encontrarse, sí, caminar, experimentar, contemplar. Yo hace poco leí algo que se denominaba las pedagogías de la mirada. Y pensaba un poco, bueno, ¿qué es eso de pedagogía de la mirada? Pues sin irse más lejos, es una cuestión que nos invita a la contemplación, y en ello encuentro pues una facultad hermosa, porque pues ya del afán y todo pues no vemos, ¿no? Darnos la oportunidad de encontrarnos, de escuchar, creo que es lo más valioso de este ejercicio. Dotar de carácter epistémico las manos, ¿no? Porque creo que hay unos aprendizajes fundamentales que hemos obviado, ¿no? O sea, no todo el conocimiento y la reflexión está en la cabeza, sino pues yo creo que en todo el cuerpo, y en ello pues los sentidos tienen una oportunidad bellísima de interpelación y de justamente pues proponer o ampliar el horizonte respecto a esos diccionarios que tenemos para seguir en el mundo. Bueno, para todos los que nos siguen en nuestro canal de Spotify, pero también, digamos, en las redes del Semillero, pues muchísimas gracias. En nuestro próximo capítulo un poco vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial. Digamos que estos capítulos anteriores han abordado todo el asunto de la investigación, creación, ese reencuentro con lo sensorial, pero también con la creación, pero también un poco en el ejercicio de la docencia estamos en este otro escenario de cómo la inteligencia artificial puede ser una amenaza, un aporte, cómo desde las ciencias sociales trabajamos con ella o no trabajamos, cuáles podrían ser allí como las discusiones también en términos de formación. Pues Mari, muchísimas gracias por el tiempo, y pues a todos ustedes esperarnos en el próximo capítulo de este podcast. Muchas gracias.